Shalom, shalom. Bendiciones, hermanos, hermanas. Que el Eterno les bendiga. Estamos aquí nuevamente, pudiendo transmitir con la ayuda del Padre. Para aquellos que no me conocen, soy Hepzibah y me estoy comunicando y transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, desde Casa Bellehem, ese tiempo donde el Padre nos va a dar un mensaje muy importante que Él nos quiere comunicar. Vamos a estar saludando ya a los hermanitos, hermanitas que están con nosotros. Shalom, shalom, bendiciones, que el Eterno les bendiga. Les animo a que puedan estar compartiendo este tiempo. Qué bendición poder estar transmitiendo y compartiendo. Es importante que nosotros podamos retransmitir lo que Adonai está hablando a su pueblo, para que juntos podamos crecer en la emuná, juntos podamos crecer en la verdad de su palabra. Amén. Yo creo que es importante tener un tiempo donde Adonai nos quiere hablar y detenernos como Él nos vino hablando, para escuchar lo que Él nos quiere decir. Él nos está llamando a un tiempo de entrenamiento, a un tiempo de lo que es capacitarnos para ejercer lo que Él nos quiere como cuerpo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es el tema de la unidad entre hermanos. ¿Qué es lo que Adonai quiere? ¿Cómo Él nos ve? Y cómo nosotros debemos vernos. Amén. Es importante conocer. Vamos a empezar con una oración. Amén. Vamos a empezar entregando este tiempo a Adonai. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Te damos toda la gloria a ti. Gracias por permitirnos una vez más estar juntos, en familia, recibiendo de tu alimento, recibiendo de tu palabra, de tu instrucción, que nos santifica, que nos aparta cada día más. Queremos ser Kadosh como tú eres, 3 veces Kadosh. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder escuchar tu voz. Ayúdanos a poder instruirnos y cumplir lo que tu palabra nos habla. Queremos reflejar a Yeshua. Revístenos de Él y que seamos ese reflejo de luz. Ser luminares en este mundo caído, lleno de tinieblas. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, te entrego mi vida en tus manos y que seas tú por medio de mí y a través de mí, hablándonos. Gracias, Abba. Amén y amén. Gloria a Adonai. Amén. Hoy vamos a hablar del tema, como allí lo has visto en la publicación, unidos o divididos. ¿Cuál es la visión de Adonai para con nosotros? Cuando le pregunté al Padre sobre el mensaje de Atalaya que tenía que dar esta semana, vino a mi mente un versículo que está en Efesios capítulo 4 y dice así: un solo Adón, o sea, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Elohim y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Básicamente y principalmente me habló de esa manera: que hay un solo Adón, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Elohim y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Cuando el Padre me habló de esta manera, entendí que lo que Él quiere es la unidad. Las características de esta unidad dentro del pueblo de Adonai tiene que ver con, sobre todo, la humildad. No podemos estar unidos si
tenemos rivalidad entre nosotros, si somos orgullosos, amén, si no hay amor entre nosotros. Entonces, una de las características que Adonai me muestra, es la humildad, la mansedumbre, la paciencia, ese amor que cubre multitud de pecados, multitud de fallas, porque todos tenemos fallas, ¿o no? Todos fallamos. Y hay un remanente que entendió esto. Hay un remanente porque Adonai en cada tiempo, dentro de lo que es Israel, tuvo su remanente. Y es un remanente fiel, que se caracteriza por humildad, por mansedumbre, por tener el carácter del Mashiach, que busca la unidad en el vínculo de la fe. Y que se ha unido al Mesías, a Yeshua, y a la vez se ha entrelazado y se ha unido a ese cuerpo de Yeshua. En Efesios 2, te animo a que leas la carta de Efesios porque es muy importante y muy interesante todo lo que habla allí Pablo. Dice, aboliendo en su carne, hablando de Yeshua, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que eso se trata de mandamientos rabínicos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo shalom y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es interesante porque habla de abolir en su carne las enemistades y en su carne Yeshua murió para que nosotros seamos uno. De hecho, es lo que él oró, incluyéndonos también a nosotros, allí en Juan 17, que dice, Padre, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea. Para que el mundo crea. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La oración de Yeshua es muy importante porque dice la palabra que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Yeshua no estaba orando cualquier cosa, no estaba orando algo ilusorio o utópico que no se puede llegar a cumplir, sino que el ser uno, así como Yeshua en el Padre y el Padre en Él, porque los dos son Ejad, son uno, de esa misma manera Él quiere que seamos uno en Él a través, como dice la carta allí en Corintios, el que se une al Adón, un espíritu es con Él, y compara incluso Pablo la unidad del matrimonio siendo Ejad. Y dice también, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno. Cuando leemos esto, decimos, wow, qué tan lejos que estamos de la voluntad del Padre. ¿No es cierto? Pero gloria a Adonai, que Él nos dejó su Ruach HaKodesh. Gloria a Adonai, que como leíamos recién, Él nos bautizó en un solo bautismo, en Yeshua HaMashiach. Todos tenemos el mismo bautismo, que es en Yeshua. Amén. Todos tenemos una misma emuná, que es creer en Yeshua como nuestro Redentor, que la salvación es por gracia, es por emuná, por fe, para que nadie se gloríe, que tenemos un solo Adón, un solo dueño, que es Yeshua HaMashiach, que tenemos el mismo Padre,
que tenemos el mismo Elohim que está por sobre todo y todos. Cuando nosotros entendemos y el Padre nos revela esta verdad, podemos vislumbrar algo más que un sistema o una institución religiosa o un sistema religioso o una determinada congregación o movimiento. Podemos vislumbrar el panorama más amplio cuando el Padre nos abre justamente el entendimiento para ver cómo Él ve a su pueblo, cómo Él nos ve a nosotros. Amén. Quiero detenerme para saludar a los hermanos. Shalom, shalom. Están la hermana Araceli, la hermana Guadalupe. Shalom, shalom, bendiciones. La hermana Paula. Shalom, shalom, bendiciones, bienvenidos. Pueden estar saludándonos, diciéndonos desde dónde nos ven. Les animo a que puedan estar compartiendo. Gracias a aquellos que ya lo han hecho. Amén, amén. Gloria a Adonai. Nosotros tenemos que entender para funcionar correctamente como individuos y también en forma grupal, tenemos que entender qué somos y qué no somos. Tenemos que saber nuestra identidad. Y cuando hablamos de identidad no estoy hablando simplemente de identidad hebrea, sino cómo funcionamos, cómo deberíamos funcionar. ¿Qué somos? Bueno, yo te voy a dar algunos ítems de lo que la misma palabra nos va a hablar hoy. Te voy a dar algunos versículos para que la misma palabra pueda hablarte hoy, hablarnos hoy. Amén. Lo primero que podemos ver es que somos una familia. Somos una familia. En Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Elohim? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Interesante lo que dice el profeta Malaquías, Adonai a través de Malaquías. Preguntas que tenemos que hacernos para entender cómo funcionar y qué somos delante de Adonai. La primera pregunta es: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Por supuesto, nuestro Padre Creador, el único, el Elohim de Israel. Ahí nos une. Un mismo Padre que tiene muchos hijos. Somos familia, entre nosotros somos hermanos. La pregunta siguiente dice: ¿no nos ha creado un mismo Dios, un mismo Elohim? Sí, el creador de todo. Entonces, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto, profanando la Torá? Hermanos, hermanas, es muy triste, es muy indignante, y tal vez a ti te ha pasado también, de ver las redes sociales, de ver las situaciones no solo a través de redes sociales, sino físicamente, personalmente, de la deslealtad, de la falta de integridad que hay entre hermanos, entre la misma familia. No hay lealtad, hay traición. Y eso profana el pacto, eso profana la Torá. Es muy serio esto que estamos leyendo, porque el hecho de ser desleales, hace que nosotros no cumplamos la Torá y que profanemos esa Torá. Vamos a seguir leyendo. Quiero saludar, está Jackie Zoe Ruiz, dice: es la primera vez que los veo desde California. Bienvenida, bienvenida, shalom, shalom. Está Paula y David, dice: desde Córdoba, Argentina. Estamos cerquita, bueno, dentro de todo cerquita,
pero en Argentina. Qué bueno, bienvenida, bienvenida. Continuamos. En Efesios 2, 17 al 19, dice que Yeshua vino y anunció Shalom a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Aquí nos está hablando de las dos casas, ¿sí? Los que estaban cerca de la Torá, del pacto, de las promesas, y los que estábamos lejos, amén, de los que estábamos dispersos. Y dice que por medio de Yeshua, los unos y los otros tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu, por un mismo Ruach, que es el Ruach HaKodesh. Así que ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos entre nosotros, entre los Kedoshim, entre los santos, y somos de la familia de Elohim. Entonces, ¿qué somos? Somos familia. Lo primero que se nos tiene que grabar para funcionar de tal manera, porque tal como nosotros entendemos el concepto de vida, el concepto de identidad, el concepto racional, es como vamos a vivir. Entonces tenemos que entender quiénes somos, qué somos y qué no somos, para funcionar de esa manera y que nadie nos engañe. Y no me quiero adelantar, pero vamos viendo que somos familia. Tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo espíritu, tenemos una misma fe, tenemos un mismo Dios, un mismo Elohim. Vamos a seguir mirando. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la emuná, de la fe. En Efesios 2:19 dice justamente que somos miembros de esa familia. Somos miembros, somos hermanos que tenemos un Padre. Amén. Entonces, ¿qué vamos a accionar? ¿Cómo vamos a funcionar? Teniendo conciencia que somos familia, vamos a funcionar como tal, tratándonos como familia, como debería ser una familia unida, no siendo desleales. Vamos a continuar. ¿Qué también somos? ¿Qué también somos? Somos un pueblo. Somos un pueblo. Como te decía, te voy a leer versículos. La misma palabra hoy nos va a hablar. Amén. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Elohim. No habían recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Aleluya. Entonces, aquí tenemos nuestra identidad como pueblo. Nosotros que antes no éramos pueblo, por medio de Yeshua, que nos llamó de esas tinieblas a su luz, a resplandecer, levantarnos como ese pueblo de Adonai. Tenemos que tener conciencia para anunciar las virtudes juntos. Porque si viene una ovejita que cruza y empieza a ver el Facebook y empieza a ver las disensiones y las divisiones que hay entre nosotros y los ataques que hay en los comentarios de Facebook y de Instagram y de YouTube y de TikTok, de donde sea, entonces va a decir, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la unidad de anunciar esa virtud que nos llamó de tinieblas a ser luz? Esa luz que da vida, no es cualquier luz, es la luz de la vida, la luz de Yeshua. Entonces, para nosotros alumbrar, no podemos ser llaneros solitarios. No podemos alumbrar solos, sino que en la unión está la fuerza. Porque nosotros podemos encender una antorcha
algo chiquitito, como un fosforito, como una cerilla. Pero cuando nos unimos entre todos y nos encendemos entre todos con el fuego del Ruach HaKodesh, con su presencia, alumbrando la verdad de la Torá juntos, como familia y como pueblo, lo que estamos comprendiendo ahora, vamos a anunciar en grande las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Aleluya. En 2 de Samuel 7:24 dice de esta manera: pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Adonai, has venido a ser su Dios, su Elohim. Hermanos, aquí vemos que el pueblo escogido es pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel. Somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel que Yeshua vino a rescatar. Estábamos dispersos, no conocíamos la verdad de la Torá, no conocíamos las fiestas del Eterno, no conocíamos el Shabbat, no conocíamos el comer limpio, no conocíamos el nombre verdadero de nuestro amado, no conocíamos muchas cosas, pero Él nos llamó y nosotros escuchamos la voz del buen pastor volviéndonos a casa. Y ese pueblo que estaba disperso entre las naciones, de las ovejas perdidas, de esa casa de Israel que se diseminó entre los 4 puntos de la tierra, regresa, está regresando. Así que si tú ves este video y dices, ¿por qué me llama tanto la atención Israel y todo esto de los nombres hebreos? Bueno, es porque tú eres una oveja y estás escuchando la voz de Yeshua, tu buen pastor, que te dice, regresa a la casa del Padre, regresa a ser pueblo, no a una religión judía, sino a ser pueblo de Israel, a seguir la instrucción, a entrar en el pacto matrimonial de lo que habla allí en el libro de Éxodo. Qué hermoso. Entonces nosotros somos ese pueblo que Adonai estableció para siempre. Amén. Entendiendo que somos pueblo, podemos diseminar y diferenciar entre trabajar y funcionar como cuerpo, así como cuando estaban las tribus peregrinando por el desierto, funcionando de esa manera, en vez de funcionar en una forma de institución, en una forma nicolaíta, en una forma que no tiene nada que ver con el trabajar como pueblo. Entonces dijimos, somos familia, tenemos un padre, somos un pueblo. Ese pueblo es el pueblo de Elohim y tiene un Adón, un dueño, que es Yeshua. Vamos a continuar. Somos un cuerpo, somos una familia, somos un pueblo, somos un cuerpo. Somos un cuerpo espiritual aquí en la tierra. Vamos a ir a Romanos 12, 4 y 5 y dice así: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Yeshua, e individualmente miembros los unos de los otros. Aquí está muy claro la revelación que tuvo Pablo en cuanto a ese cuerpo espiritual. Dice, somos el cuerpo del Mesías, somos el cuerpo de Yeshua, que tenemos individualmente distintas funciones, pero que tenemos que trabajar unidos, porque si no, estamos amputando al cuerpo. No podemos trabajar en desunión, no podemos hacer rancho aparte, no podemos aislarnos de la unidad del cuerpo de Yeshua. Tenemos muchos miembros, cada miembro tiene su función en el cuerpo, cada uno tiene
los talentos, los dones, el llamamiento que Adonai le dio para gloria de su nombre y para edificación del pueblo de Elohim. Pero no podemos decir, vamos a aislarnos y tener nuestro grupo y no cohabitar los hermanos juntos y en armonía. No podemos aislarnos y decir, bueno, nosotros estamos aparte, nosotros no compartimos. Porque aquí mismo dice que somos un cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros, pero esos miembros son entrelazados, están unidos a ese solo cuerpo. No son muchos cuerpos, es uno el cuerpo, donde Yeshua es la cabeza. En 1 Corintios 12 y 13 continúa diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también el Mashiach. Pues por un mismo espíritu, por un mismo Ruach, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Gracias a aquellos que están compartiendo. Gracias, amados. Aleluya. Bienvenidos a aquellos que se están añadiendo. Pues por un mismo Ruach, por un mismo espíritu, todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo, o sea, revestidos del Adón Yeshua. Lo que estábamos enseñando hace unas semanas atrás, ser sumergidos en el bautismo del Adón Yeshua. Ya no hay judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. A todos se nos da a beber del mismo Ruach HaKodesh, del espíritu de santidad, para que andemos en sus mandamientos, en sus estatutos, para ser llenos de la plenitud de Adonai a través de esa revelación del amor que excede a todo conocimiento racional. Entonces, nosotros fuimos todos bautizados en el mismo cuerpo. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Cómo se edifica el cuerpo? En amor. ¿Qué es amor? Ahabá. Habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del libro de Efesios también y del primer amor, es dar, es entregar, es brindar. No es algo sentimental, sino que es Elohim mismo, porque Él es amor, Él es Ahabá. Entonces Él es el que da el crecimiento y edifica en Él este cuerpo espiritual del Mesías en la tierra, que somos nosotros miembros. Entonces, entendiendo que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, que fuimos llamados a una misma esperanza, una misma vocación, un mismo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Elohim y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, es que podemos integrarnos y funcionar. Aleluya. Entender que tenemos que dejar atrás pensamientos estructurados y argumentados de la religión que veníamos practicando anteriormente, despojándonos de nuestra vieja vida pasada y entendiendo que cuando nosotros hicimos la Tevilá y fuimos bautizados, incluso bautizados en el Ruach HaKodesh, aquellos que fuimos sumergidos en el Ruach HaKodesh, entonces tenemos que dejar toda la vieja vida. No somos, vamos a ver ahora lo que no somos, ¿sí? Vimos lo que somos, que dijimos que éramos. Allí me pueden escribir a ver si
¿Se acuerdan que dijimos? Dijimos 3 cosas que éramos. Dijimos que éramos 3 cosas. Voy a ver si están atentos, ¿sí? Mientras voy a saludar. Está el hermano Ricardo Cadorna, Shalom, Shalom. Está Mónica Torres Luna, Shalom, bendiciones, bendiciones. A ver si voy a leer un poco sus comentarios. Aleluya. Vamos a continuar. Shalom, Marilyn, desde México. Shalom, shalom, bienvenida. Entonces, muy bien, Alba, muy bien. Somos una familia. Tenemos un padre en común, que es nuestro Abba Kadosh, Yud-Heh Vah-Hei. Tenemos una hermandad, somos hermanos. Como somos hermanos, podemos juntarnos grupos de distintos lugares. Podemos juntarnos como hermanos, podemos las mujeres juntarnos como hermanas. No importa si no estamos en la misma congregación. Somos un cuerpo, muy bien, Araceli. Somos un cuerpo, somos familia. Falta una que dije. A ver, ¿qué más? Entonces, les decía que nosotros somos... No, y Luz no. Está bien, Marilyn, no hay problema. Somos familia, somos un cuerpo y somos un pueblo. Y somos un pueblo. Aleluya. Entonces, estamos aquí para aprender, Marilyn. No te hagas problema. No hay problema. Entonces, como decíamos, si nosotros somos un cuerpo, si nosotros somos un pueblo, si nosotros somos familia, ¿qué es lo que nos impide poder reunirnos? Nosotros en la comunidad de Casa Belén les voy a comentar un poquito lo que hacemos. Los días miércoles nosotros tenemos un punto de encuentro entre hermanos, así lo denominamos, ¿no? Le llamamos punto de encuentro entre hermanos. Y ese punto de encuentro es hermoso porque por Zoom, y también para algunos hermanos que no pueden estar por Zoom, hacemos videollamada grupal por WhatsApp. Nos comunicamos y compartimos en el tema de la Parashá, el estudio de las Escrituras, y tenemos un tiempo de alabanza y hacemos lo que dice el libro de Efesios. Si alguien tiene un salmo, si hay hermanitos que comparten, que saben cantar, o cada uno el talento que tenga, el don que tenga, comparte. Y también hay roe, hay moré de otras congregaciones. Y es hermoso porque interactuamos, nos edificamos mutuamente, compartimos del extracto de la palabra puntos importantes o algo que por ahí a mí no se me ocurrió o a mi esposo. Los hermanos, los pastores o moré que están también comparten y hay una unidad. Estamos en familia y nos reunimos como familia. No decimos yo soy de Pablo, yo soy de Kefas, yo soy de Apolos. No, como yo no comparto porque no es de mi congregación. Entonces no me puedo unir al Zoom. ¿Cómo me voy a unir al Zoom si es otra congregación, si es otra Keilah? No, yo pertenezco a puntos suspensivos. No, yo pertenezco al ROE, puntos suspensivos. Hermanos, lo que el Padre nos quiere hacer entender hoy, que esa mentalidad se tiene que ir. Tú perteneces a Yeshua HaMashiach, tú perteneces al cuerpo del Mesías, tú perteneces a la familia de Elohim, tú perteneces a un pueblo. No perteneces a una organización,
no perteneces a una denominación, no perteneces a un movimiento de raíces hebreas, no perteneces a ningún pastor, ningún roe, ningún moré. El único que te compró con la sangre es Yeshua. Él te redimió, Él te compró, Él nos compró, somos de Él. Y Él es la cabeza de este cuerpo, Él es el padre de esta familia. No le digamos padre a nadie, dice la palabra, sino a Él. Entonces, no tiene que haber divisiones. No tiene que haber un temor de juntarnos como familia. Si vamos a hablar al mismo Padre, vamos a orar, vamos a alabar al mismo Elohim, vamos a leer lo que Elohim, como papá, nos tiene preparado en la mesa, juntos, en familia. Esa es la mentalidad que tiene que ver. Los miércoles estamos, aquí la hermana Paula nos pregunta, los miércoles estamos a las 6 p.m. de Argentina. 6 o 7 p.m. de Argentina. Estuvimos cambiando el horario. Estamos, luego te lo confirmo, amada. Pero es importante que entendamos esto, porque la unidad va a venir cuando nos saquemos, nos despojemos de lo viejo, de las vestiduras de religión. No somos una institución religiosa, no somos un movimiento de raíces hebreas. Por favor, eso no existe en las Escrituras. ¿Qué somos? ¿De qué religión sos? ¿No te lo preguntan? ¿Y qué le respondes? Soy mesiánico, soy de raíces hebreas. No. Somos el pueblo de Dios, para aquellos nuevitos, para aquellos de las naciones que no van a entender la palabra Elohim. Somos el pueblo de Dios, que seguimos la Biblia desde tapa a tapa, que creemos en Yeshua como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, pero entendimos que los mandamientos no están abolidos. Y creemos en que somos un pueblo, que no salimos y no tenemos religión alguna, no tenemos un rótulo. Somos los del camino, los que caminan con Yeshua, somos su pueblo, somos hermanos, somos familia, somos el cuerpo del Mesías. Amén, 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 amada Marilyn. Nos vamos a estar comunicando, ¿sí? Yo me comprometo en comunicarme contigo, Paula, y con Marilyn, y todos aquellos que quieran estar con nosotros, son bienvenidos. Hay hermanos de Cuba, hay hermanos de Venezuela, de Colombia, incluso hay hermanos también de Israel también, están compartiendo, y eso es lo lindo, porque nos edificamos, porque es como Él nos pensó. Él no nos pensó con divisiones. Adonai no tuvo la visión, por eso Él se llamó Padre. Por eso Yeshua, cuando dijo, ¿ustedes quieren aprender a orar? Bueno, Padre nuestro. No dijo Padre mío. Y dijo, y el nombre, ¿no? O Yahweh, Yahvé, o Jehová, o Jehová, o Yuhebahei. No. Vínculo. Ejemplo de familia. Padre nuestro, nuestro. Unidad. Todos juntos diciendo Padre nuestro. Padre nuestro. Mentalidad de familia. Yeshua nos quería mostrar, nos quería enseñar. Unidad. Nuestro. Que seamos ejad, que seamos uno. Como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. ¿Nunca has hablado con gente del mundo que no se integra
ni quiere tomar una Biblia porque dice, hay 5.000 religiones en el mundo y cada una dice tener la verdad. Yo mejor no me meto en nada de eso. Yo vivo tranquilo la vida, soy buena persona, no le hago mal a nadie, no robo. Así dice la gente del mundo. Y tienen razón, ¿cómo los vas a convencer? ¿Cómo les vas a hablar de un Dios de amor si estamos continuamente peleando? Continuamente atacándonos unos a los otros, dividiéndonos y aislándonos y creyéndonos que somos lo último y lo más top, llenos de orgullo. Eso nos amputa del cuerpo, nos corta, nos saca del cuerpo. Nos cortamos solos. Nos cortamos solos. No es normal. No es normal que esta mano se mueva si no está conectada. Si yo corto esta mano muere. No está más conectada. Muere. No sirve más para nada. Por eso el Padre nos enseña que no somos una institución religiosa. Eso fue invento de hombres. Y dentro de esa institución religiosa no somos nicolaitas. Más adelante vamos a hablar. En otro programa les prometo que vamos a hablar sobre el sistema nicolaita. No somos nicolaitas. No hay nadie más que nadie. Somos un cuerpo que funciona. Somos función. Tenemos funciones. Hay pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles. Pero es funcional. No es que hay títulos, hay jerarquía. No. Sí hay liderazgo, por supuesto. Sí. Hay un orden de liderazgo, porque si no sería algo caótico. Pero se entiende que el único que está arriba es Yeshua. Y Yeshua es la cabeza. No somos, tampoco somos grupos aislados. No somos grupos aislados. Tenemos, de nuevo, te repito, que sacarnos esa mentalidad de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Kefas. Ahora podríamos nombrar a roes actuales, ¿sí? Yo soy de aquí, yo soy de allá, con aquel logo, y me saco fotos con el logo atrás. No somos grupos aislados. Tenemos que formar algo corpóreo. Tenemos que unirnos como familia. Somos discípulos del Mesías. Somos hermanos. Somos su pueblo. Y te repito, nosotros nos reunimos los miércoles por Zoom y allí hay Moré, hay Roe, hay salmistas, hay profetas, pero funcionamos, no rivalizamos, no nos ponemos arriba de un pedestal, sino que hay todo un orden donde Yeshua es el único exaltado y donde el Ruach se mueve en libertad, porque no hay división. Porque no hay división. Porque ese remanente fiel, ese remanente que entiende y comprende la visión del Padre cuando diseñó al pueblo de Israel, cuando nos diseñó, cuando nos planificó como familia, como pueblo, como cuerpo espiritual donde Yeshua es la cabeza, allí Él nos diseñó unidos, no divididos. Las divisiones de la religión, las divisiones de la denominación, de los rótulos, el favoritismo, todo eso no es de Elohim. No somos cabritos que nos tenemos que acornear y chocar uno contra el otro,
sino que somos ovejas, siguiendo una detrás de la otra al pastor, al buen pastor que es Yeshua. Aleluya. Tenemos que buscar la unidad de la fe. Buscar esa unidad. No tener temor ni intimidarnos, porque también voy a hablar de ese espíritu de intimidación en otro programa. Porque muchas ovejas entienden todo esto y dicen, estoy totalmente de acuerdo, pero yo necesito pedirle permiso a mi pastor, o a mi roe, o a mi moré, no sé. Porque me da cosa, como que me da, no sé, eso es intimidación. Tú eres libre de reunirte con tu familia cuando quieras. Estoy hablando de la familia de la Emuná. Tú eres libre. Donde hay 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio. Si van a hablar de la Torá, si van a alabar a tu mismo Elohim, a tu mismo Adón, Yeshua, ¿cuál es el problema? Tenemos que aprender a accionar en unidad, acompañarnos en este transcurso de nuestra vida de Emuná. No podemos estar aislados, solos. Tenemos que vivir y aprender a vivir en comunidad de cuerpo, de pueblo. No importa el cartel que haya en la puerta. Tú eres oveja, yo soy oveja. Tú eres mi hermano, mi hermana. Somos hermanos. Vamos a juntarnos a adorar al mismo Padre. Vamos a juntarnos a que nuestro Padre nos hable. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está lo malo? Lo que pasa es que hay que sacar el chip, hay que sacar aquí la mentalidad de que no, yo le debo fidelidad a mi pastor, no, yo le voy a estar fallando a mi pastor. No existe eso dentro del pueblo de Israel. No existe, no debe existir, porque eso es Babilonia. La división se gestó en la Torre de Babel. La división viene de Babilonia, de las religiones. Tú no le debes pedir permiso a nadie para juntarte a adorar a tu rey, para juntarte a hablar de la palabra de tu rey y edificarte entre hermanos. Eres libre, porque Yeshua te ha hecho libre y has sido bautizado en el mismo espíritu que tu otro hermano. No importa si alguien se congrega en Europa, en Argentina, en Colombia, no hay ningún problema. Hay unidad del espíritu. Y eso es lo que no se entiende. La unidad del espíritu en el vínculo de la fe. La unidad del espíritu. Y volvemos al punto de lo que siempre hablamos en los programas. Tenemos que entender que la ley del espíritu de vida es la que está accionando ahora en nuestro corazón. La Torá ahora fue escrita en nuestro corazón y tenemos que ser llenos del Ruach HaKodesh. No podemos dejar a un lado el Ruach HaKodesh y dedicarnos solo a estudiar la Torá, porque si no, no vamos a poder unirnos en el vínculo de la fe, en la emuná, porque el Espíritu es el que nos une, porque todos somos sumergidos en el mismo Espíritu, en el mismo bautismo, en la misma emuná. El mismo Espíritu es el que nos une. ¿Nunca te pasó que estás hablando con alguien y dices, ay, pero pareciera que nos conociéramos de tantos años porque hay una afinidad de espíritu entre nosotros? Hablamos el mismo lenguaje, qué lindo. Así el Padre nos quiere. Los verdaderos discípulos se aman, se apoyan entre sí, no se pisan, no se acornean con los cuernos ahí, no son cabritos, son ovejas. Se aman, se apoyan, se solidarizan. No hacen de forma egoísta, orgullosa, de forma soberbia, de forma de división, contiendas. Vamos a ver.
Un pueblo escogido es lo que somos y no una institución religiosa. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, une. Hay un solo olivo, escucha bien, en Romanos 11 nos dice que hay un solo olivo con ramas injertadas. Hay un solo olivo donde se injertan las ramas. El olivo natural, que es Israel, y nosotros los gentiles que fuimos injertados por creer en la redención de Yeshua HaMashiach. Aleluya. La savia de ese olivo es el Ruach HaKodesh, el que nos da vida. Ese solo olivo, con las ramas injertadas, es la unidad del Espíritu. El espíritu de Jezabel divide, porque el Ruach HaKodesh no creó la división. Lo que divide es la interpretación de la Escritura. Cada uno la interpreta a su gusto, a su beneficio. Pero la Escritura no debe ser interpretada, sino leída y obedecida en amor. Si nosotros leemos las Escrituras, la misma Escritura nos va a unir, porque es la misma palabra. Ahora, si yo la interpreto de una manera, tú la interpretas de otra, aquel la interpreta de otra, ahí va a venir la división. Pero la Escritura es clara, se interpreta a sí misma. Porque la profecía no es de interpretación personal, dice allí la carta de Pedro, sino que la interpretación es justamente la misma Escritura se interpreta con la Escritura. El Padre es Padre y quiere que accionemos como una familia unida. Pero muchos siguen en un sistema religioso, y eso es Babilonia, que llevó a la confusión, aún de lenguas, y por ende la separación entre nosotros. Ese sistema religioso debe caer. Yeshua viene por un pueblo humilde, un remanente fiel, obediente y amoroso, que anda como Yeshua anduvo. Aleluya. Vamos a saludar allí a los hermanos, ya para ir en el tramo final. Quiero saludar allí, están las hermanas compartiendo. Amén. La hermana Paula dice, somos simiente de Abraham. Amén. Somos simiente de Abraham. Está con nosotros la pastora Giovanni Vélez. Shalom, bienvenida, amada. Amén. Están diciendo las hermanas. Amén. Gloria a Adonai. Compartimos este tiempo, ayúdenme a compartir, hermanos, este tiempo que es muy importante, que muchos entiendan qué somos. Somos familia, dijimos, somos un cuerpo, el cuerpo espiritual de Yeshua en la tierra, somos un pueblo. Aleluya. ¿Cómo debemos funcionar entonces? Vamos a ir a cómo debemos entonces, ahora que entendemos que el Padre nos está revelando, nos está abriendo los ojos de cómo debemos funcionar, de cómo somos, qué somos, vamos a ver cómo debemos funcionar. Primeramente, con una mentalidad renovada y libre de toda religión. No puedes funcionar igual que cuando eras cristiano, o cuando eras católico, o mormón, o testigo de Jehová, cuando estabas en la religión. No puedes funcionar igual. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Hay una renovación de la mente. Tiene que haber esa circuncisión del corazón, del lev, para accionar como cuerpo, como familia y como pueblo. Hay que sacarnos esa forma de funcionar, libre de toda religión. Veamos el ejemplo que nos dejaron los primeros discípulos de Yeshua. Vamos a ir a Hechos 4:32. Vamos a ver algunos conceptos, algunos versículos.
Fíjense cómo ellos nos dejaron ejemplo de cómo funcionábamos. Dice, la congregación de los creyentes, estamos en Hechos 4:32, la congregación de los creyentes era de un corazón y un nefesh. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Cuando nosotros vemos esto dijimos, bueno, estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero va a llegar un tiempo, hermanos, va a llegar un tiempo en que vamos a volver al libro de los Hechos. Vamos a volver a congregarnos de esa manera y desinteresadamente daremos nuestras posesiones para propiedad en común, para formar una común unión en todo sentido con nuestros hermanos de la emuná. Nuestros descendientes así lo harán, porque serán perseguidos, porque necesitarán estar unidos. Y allí no va a importar cómo se celebra Hanukkah, en qué día se celebra la fiesta de Shavuot. Todo eso va a pasar a segundo plano. Lo importante va a ser la unidad de la emuná. Dice que eran de un solo lev. Cuando se habla de lev, de corazón, estamos hablando de mentalidad. Y un solo alma. Allí te voy a explicar algo. La palabra alma en hebreo es nefesh. Nefesh. La palabra alma por sí misma es una palabra griega. Viene de lo que sería la filosofía. No es así. No es que nosotros, esto sería para otra enseñanza, pero te lo quiero comentar. No es que nosotros tenemos un alma, como se nos enseñó, un cuerpo y un espíritu. No, nosotros somos seres vivientes, con un soplo de vida que es el ruaj. Ruaj es soplo, es viento, lo que sopló en Adán. Entonces, cuando Él sopla, nosotros tenemos aliento de vida. Somos un nefesh, un ser que tiene ruaj. Aquellos que tenemos ruaj, que está unido al ruaj HaKodesh, somos un ruaj de vida. Aquellos que no tienen el ruaj HaKodesh, no, su ruaj está muerto. Entonces, cuando nos habla de un lev, de una mentalidad, y de un nefesh, o sea, de un ser. La palabra nefesh es ser, es persona, es todo lo que incluye a una persona, ¿sí? Emociones, voluntad, sentimientos, deseos, decisiones. Entonces, podemos ver que dice que la congregación era de un corazón, esa unidad de uno, un ejad. Y ninguno decía, esto es mío, sino que tenían todo en común. Tremendo, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Lucas 3:11, respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Unidad, compartir. En Hechos 2 nos habla justamente de esto en una forma más amplia. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos todos los que habían creído. No decían Keilah, bendición o Gesed y Emet. Y el otro es congregación, la verdad del Mesías. Y otra congregación, no había rótulos, no había logos, no había carteles, sino que, de hecho, en Apocalipsis podemos ver la Keilah de la Odisea, la Keilah de Filipos, de Filipenses, la Keilah de Colosas, ¿sí? De la ciudad. Entonces no había estos rótulos
que vinimos heredando de las religiones. Este sistema nicolaíta que venimos heredando de las religiones, donde hay alguien allí. Sino que dice la palabra que todos estaban juntos de distintos lugares, de distintas casas. Ellos se reunían y en un momento se juntaban y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Nadie tenía mucho y otros estaban muriendo de hambre y no tenían dónde vivir ni qué vestirse, sino que había una común unión, una unidad, un shalom, que significa equilibrio, bienestar. A eso es lo que el Padre nos quiere hacer llegar, que se distorsionó desde el primer siglo. Por eso los discípulos del primer siglo vivían como Adonai quería que vivan y que nosotros vivamos. Y se nos quedó escrito para que nosotros lleguemos a ese vínculo de la unidad de la fe. Dice en Efesios 4:3, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esfuércense en preservar la unidad. Y pareciera mentira, pero paradójicamente parece lo contrario cuando uno mira las redes. Se esfuerzan no en preservar la unidad, sino en desgarrar el cuerpo, en lastimar las ovejas, en lastimarse entre hermanos, en apuñalarse por la espalda. Dice, esfuércense en perseverar, en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Vemos paz cuando leemos el Facebook? Digo Facebook porque es lo que más yo veo. Pero ¿vemos paz entre hermanos? ¿Vemos paz entre los líderes? ¿Vemos paz? ¿Vemos ese versículo cumplido en los líderes? En que se esfuerzan por preservar la unidad del Espíritu en la paz. Por eso el Padre nos está hablando hoy, para que recapacitemos, para que reflexionemos. Y gloria a Adonai si en algún momento pueden llegar a ver alguno de los líderes este video, por gracia y misericordia del Padre, y que les abra los ojos. Es mi oración de corazón, porque es muy triste. Romanos 12:16 dice, tened el mismo sentir unos con los otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tengan el mismo sentir. Para tener el mismo sentir, el corazón tiene que latir junto. El sentir viene luego de tener esa convicción, de tener el mismo Elohim, de tener el mismo Yeshua, de tener el mismo bautismo, de tener el mismo Ruach. Ahí viene luego el sentir, que es en amor. No seas altivo en tu manera de pensar. No seas sabio en tu propia opinión. Que el Padre nos ayude, porque eso también provoca división. El no ser enseñable, no ser como niño para entrar al reino. El ser altivo y ser sabio lleva a tener soberbia y altivez, y Adonai resiste al soberbio y aparta de el pueblo y te corta del cuerpo, te arranca del cuerpo esa altivez, el sentirte que tu opinión es la única que vale, que tienes la verdad absoluta. Eso te divide del cuerpo. En 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer.
Hermanos, esto es tremendo. 1 Corintios 1:10 está todo abarcado. Pablo le decía a esa congregación: hermanos, les ruego, por favor, les decía Pablo, por el nombre del Adón Yeshua, por favor les pido, que se pongan todos de acuerdo, que no haya divisiones, sino que estén enteramente unidos, no una partecita, sino completamente unidos, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Hermanos, si esto lo dice Pablo es porque él lo vivía. Él tenía un grupo de hermanos que vivía de esta manera. Él no iba a pedir algo que él no haya estado viviendo. Entonces, ¿qué es lo que somos? Somos familia, somos pueblo, somos un cuerpo. ¿Qué es lo que no somos? Una institución religiosa, no somos grupos aislados, no somos un sistema religioso, no somos un movimiento, sino que tenemos que funcionar como lo que estamos diciendo. Tenemos que funcionar en unidad, libres de toda religión, con una mentalidad renovada, teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo vínculo en el espíritu. La unidad tiene que ser en el espíritu, esforzándonos en llegar a esa unidad, juntándonos. Como te digo, los miércoles nosotros nos juntamos todos los miércoles por Zoom y compartimos, y hay esa unidad del espíritu. No se percibe algo que no sea hermoso de edificarnos mutuamente, de cantar juntos. Hay hermanitas y hermanitos que tienen canciones que Adonai les inspiró y comparten a capela, aunque sea, no importa, en la sencillez de la casa. Somos familia. Y eso es lo que el Padre quiere, que accionemos de esa manera, que no haya divisiones, que estemos unidos. Dice Filipenses 2, 3 al 5, nada, no hagas nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua. Nada hagamos por contienda. Hermanos, ¿cuántas veces se publican cosas en las redes sociales para incentivar, para fomentar la contienda? Ya no es el debate, sino es contienda. Sabiendo que eso va a generar contienda, lo publican. Hermanos, así no funcionan los discípulos de Yeshua. Así no funciona un verdadero discípulo, creando divisiones, fomentando la contienda, siendo sabios en su propia opinión. Esa manera no nos enseñó Yeshua. El Padre quiere que resplandezcamos, que nos levantemos y resplandezcamos. Y de esa manera no lo lograremos. Tenemos que tener, como dice aquí en Filipenses, humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo, en el sentido no de tener yo una baja autoestima o que tengas una baja autoestima y decir, no, bueno, voy a decir todo que sí y porque los demás, lo que yo opino no vale, sino en el sentido de valor, de darle valor, de no mirar primeramente mi vida, como ahí ponía una hermana, quitar el ego, sacar el ego, no mirando lo mío, sino mirando también cómo le va a caer al otro lo que yo publique o lo que yo diga, si le va a hacer mal, si le va a lastimar. Mi accionar lo va a lastimar, o lo que yo diga lo va a hacer tropezar. ¿Estoy accionando en amor?
Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Yeshua. Y cuando tú lees todo el texto, que ahora por cuestión de tiempo no lo vamos a leer en Filipenses 2, está hablando de que Yeshua se negó a sí mismo, se vació totalmente, se hizo nada, porque él tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y murió en la cruz. Entonces, haya en nosotros ese mismo sentir de dar valor, que si alguien te está hablando, no des vuelta y gires como que nadie te habla. O si te están escribiendo, no minimices, no desvalorices. Dale valor a lo que dice tu hermano o tu hermana. Si se están sintiendo mal, si necesita una mano, si necesita una ayuda, cualquiera sea, de cualquier índole, no mires para otro lado. Y no digas, bueno, no, porque yo pienso y yo digo, y bueno, primero, nada hagas por vanagloria, nada hagas con tu sabia opinión, sino que hagamos como hizo Yeshua. Hay otros versículos que son muy importantes, que te los quiero leer. ¿Cómo funcionamos? En Romanos 16:17 dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones, o sea, divisiones, peleas, ¿sí? Dice, vigilen, decía Pablo allí a la Keilah de Roma, vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendiste y que se aparten de ellos. Aquí hay una instrucción de Pablo que dice, aquellos que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas de la Torá, apártense de ellos. Apártense de ellos porque están causando tropiezos, están causando problemas, divisiones en la congregación. En 1 Corintios 3:3 dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como hombres naturales, quiere decir, que no hay una forma espiritual de vivir. Por eso dice, ustedes son carnales, y hermanos, podemos ver la carnalidad que sobreabunda lamentablemente en las redes sociales. Celos, contiendas, actuando como hombres y mujeres que no tienen al Ruach HaKodesh, un mínimo de temor de Adonai. Cuando hay esa carnalidad, tenemos que entender que no hay nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el andar en forma carnal es contrario al Espíritu, dice en Romanos 8. Nosotros tenemos que renunciar a todo celo, a toda contienda. No buscar pelear ni contender entre los hermanos, sino buscar el vínculo de la unidad. Porque, como decía allí, aquellos que causan peleas, disensiones, divisiones, que traen tropiezo, fíjense lo que dice en Corintios 11:19, es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Es necesario que haya bandos, o sea, que haya cabritos y ovejas en una congregación. Es necesario. ¿Por qué? Porque, como dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No todos, hermanos, mis amados, mis amadas, van a comprender este mensaje. Y algunos lo van a escuchar y van a seguir haciendo división, siendo orgullosos, egoístas y no entendiendo que no hay que desmembrar el cuerpo del Mesías, que no hay que apartarse de la familia ni del pueblo de Elohim. Pero, ¿por qué salen? ¿Por qué se amputan del cuerpo? ¿Por qué se aíslan? Porque no comprenden la unidad del vínculo en el espíritu.
En 1 Corintios 12, 25, dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. ¿A qué nos llamó el Padre? A cuidarnos, a amarnos, a soportarnos, a animarnos, a exhortarnos, a estar unidos y cuidarnos. En Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Es fuerte, pero ¿cuántas veces nosotros, o cuántas veces en las congregaciones se ve cómo apañan, cómo minimizan al que causa divisiones y lo comprenden? Pero dice la palabra que hay que ser, en ese sentido, firmes, porque una manzana podrida echa a perder a las demás. Es fuerte, pero es así. Entonces, al que cause divisiones, que no tiene el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh une, porque estamos hablando de un cuerpo, de un bautismo, de un Mesías, de ser uno, al que cause divisiones y corte eso, después de la primera y segunda amonestación, si sigue causando divisiones y contiendas, deséchalo, porque no es cabrito, no es oveja. Y por último, en 1 de Pedro 3:8 dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. ¿Cuál es la característica de aquellos que somos un remanente, que somos pueblo, que somos familia, que entendimos que somos un cuerpo? Es que tenemos ese mismo sentir, que somos misericordiosos, que somos de espíritu humilde, que somos compasivos, que somos amistosos, que somos amables. Que el Padre nos ayude, porque si Él nos está dando esta referencia, nos está dando este mensaje, es porque tenemos que rever y hacer teshuvá, mis amados, mis amadas. Estamos pecando como cuerpo, estamos pecando como pueblo, y un pueblo que peca es una novia que tiene mancha, y sin santidad nadie verá a Elohim, porque Él no tiene favoritos, porque Él no hace acepción de personas, porque no le vas a poder decir ese día, pero yo era de tal, pero mi Roe me enseñó que yo tengo que hacer esto. No vas a poder decir eso. Sin santidad nadie lo verá. Y si no hay amor, porque el cumplimiento de la Torá es el amor, y en esto se resume la Torá y los profetas, en amar a Elohim por sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a ti mismo, y funcionar como cuerpo de Yeshua aquí en la tierra, y como familia en unidad, en forma funcional, sin jerarquías, sin rivalidades, sin divisiones, siendo misericordiosos, que si alguien te dice, necesito que me aconsejes, necesito que alguien me escuche, que alguien me acompañe en este proceso que estoy pasando, que estés para tu hermana, para tu hermano, que estés. Que no hagas oídos sordos, que no hagas la vista para otro lado, porque Yeshua te quiere usar, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado, hermanos. Y esto está sanado, pero lo quiero contar. ¿Cuántas veces he golpeado puertas? Y a veces en forma desesperante, pidiendo esa amistad, esa amabilidad de alguien que yo pensaba que la tenía clara en la emuná, en la Torá. Pero cuando fui a esa persona, la persona era altiva,
era soberbia. Algunos ni siquiera me respondieron cuando yo estaba angustiada, necesitada de otro miembro del cuerpo. Yo necesitaba otro miembro del cuerpo que me ayude. Yo necesitaba un hermano o una hermana. Y así, de la otra parte, cuánta gente, cuántos hermanos y hermanas se han contactado diciendo: hermana Hepzibá, necesito que me escuchen, necesito que me aconsejen. He golpeado tantas puertas y nunca nadie me abrió. Al yo ver toda esa necesidad, hermanos, digo: ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el ser compasivos? ¿Dónde está el espíritu humilde de los que tienen o se llaman con título siervos? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Yeshua que hay que demostrar? ¿Dónde está la manifestación de Yeshua en el cuerpo de Yeshua? ¿Dónde está el ser luz? ¿O solo hay que ser luz hablando elocuentemente la verdad de la Torá? No, el ser luz es cuando alguien necesita que le extiendas una mano para sacarlo del pozo. Cuando no tienen para comer, que le des. Cuando te está pidiendo porque necesitan, que le des. Aunque sea poquito, pero lo que tengas, comparte. Porque lo que el Padre te da, no te lo da para que te lo guardes. En todo sentido, no estoy hablando solo de finanzas. Lo que Él te da, su amor, su compasión, su perdón, su misericordia, su alegría, su shalom, no te lo dio para que te lo guardes. Te lo dio para que tú lo vuelques, para que Él te vuelva a llenar más y tú lo vuelques. Y así es. Esa es la función. Esa es la función. Hermanos, vuelvo a repetir. Para Adonai somos su pueblo, somos familia, Él es nuestro Padre. No tengamos reservas de juntarnos. Cuando nosotros, por ejemplo, nos juntamos los miércoles en el Zoom, yo digo: bueno, hoy nos juntamos acá en casa Bethlehem. Otro día tú abres el Zoom o el WhatsApp y lo haces desde allí. Aquí no hay, es como en una familia o en una reunión, hay anfitriones diferentes, puede haber en distintos momentos. Eso es lo importante, el tener una plataforma para juntarnos, para edificarnos mutuamente, para compartir de ese tiempo, sin importar, sin tener temor, decir: ay, le estoy fallando a mi denominación, a mi pastor. No le estás fallando porque te estás reuniendo con hermanos. No importa el rótulo, no importa. Lo importante es acompañarnos y ser compañeros de la emuná. Eso es lo importante. Cuando a veces nos reunimos en oración, te cuento también otra cosa que vivimos, ¿no? Cuando los martes nos reunimos en oración, que a veces abrimos el Facebook y otras veces lo hacemos a puertas cerradas, por así decirlo, en Zoom. Hay hermanas que dicen Yeshua, otras dicen Yahshua, Yehoshua. ¿Qué importa eso? Si sabemos a quién nos estamos refiriendo. ¿Para qué buscar el conflicto? ¿Para qué buscar la división? Busquemos la unidad. Todos estamos orando al mismo Elohim, todos estamos orando a Yeshua, a nuestro Mashiach, a nuestro Rey. Busquemos esa unidad. No busquemos ya más peleas, más divisiones. Casa Bethlehem está abierto a quien quiera venir y los miércoles compartir palabra, tiempo de alabanza. Los sábados estamos también a las 6 de la tarde en el Facebook de Casa Bethlehem, también alabando juntos, postrándonos, cantando, teniendo ese tiempo. Los martes nos reunimos a orar también.
de distintas congregaciones. Eso es lo que el Padre nos dio, porque es la visión que el Padre quiere. Y nos costó entenderlo. Cuando nosotros reabrimos, porque antes éramos Misión Operando Cambios y se cerró ese ciclo de ese tiempo, y reabrimos por llamado del Padre, el Padre nos dijo, no va a ser una Keilah, porque yo ya no quiero ese formato, sino que quiero un pueblo, quiero que empiecen a funcionar como ovejas, como familia, como un cuerpo. Dejen ya los carteles a un lado, dejen ya todo aquello que los divide y busquemos el vínculo del Espíritu en la paz, en el amor. Porque el cumplimiento de la Torá, te repito, es el amor. Y la fe obra por medio del amor, que el amor es Elohim. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Abba. Gracias porque tú nos has abierto el entendimiento para comprender que tú eres mucho más grande, que tú rompes los límites y las fronteras denominacionales, religiosas, porque tú, Padre, llamaste desde los 4 vientos a esos huesos secos para que se unan como un solo ejército que es la casa de Israel. Abba, gracias, porque tú has soplado vida, porque tú has convocado del norte, sur, este y oeste a aquellos que son tuyos, para juntarnos, no para volvernos a formar un grupo aparte y denominaciones de este lado, con movimientos de raíces hebreas, mesianismo. No, Padre, sino como la Keilah tuya, como el pueblo tuyo, como tu familia, como el cuerpo del Mesías. Padre, que esto que tú nos estás revelando, podamos desde nuestro pequeño granito de arena transformar nuestro mundo, nuestro entorno, hablando esto, compartiendo, cambiando mentalidades con tu palabra, porque es obra de tu Ruach HaKodesh, que nos trae libertad de toda obra religiosa, de todo lo que hemos venido arrastrando de la religión, porque nosotros no nos hemos casado con ninguna denominación, ni ningún movimiento, ni ninguna Keilah, sino que nos hemos casado contigo, Yeshua. A ti debemos respeto, a ti debemos, Padre, que dar cuenta. Y si tú, Padre, nos das esa libertad de reunirnos como hermanos, si tú nos das esa libertad de congregarnos en familia, tenemos esa libertad, tenemos ese permiso, no necesitamos de nada más. Ayúdanos, Padre, a andar en esa libertad de Yeshua. Ayúdanos a entender que somos ese pueblo escogido, que somos esas 10 tribus que tú estás juntando, junto con las 12 tribus, las otras 2 tribus que serán en el futuro también. Gracias, Padre, gracias, porque tú nos guías a toda verdad, tú nos encaminas a toda verdad. Te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria a ti. Gracias por mis hermanos que están aquí. Te pido, Padre, que les reveles siempre tus caminos y como tú nos ves, para poder andar en unidad, en ejad contigo y los unos con los otros. Gracias, Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a compartir antes de despedirnos algunos comentarios. Quiero dar la bienvenida. Está la hermana Nancy, shalom, shalom, bendiciones. La hermana Alicia, shalom, shalom. Dice la hermana Lina también, dice hermosa enseñanza, amén, gloria a Adonai.
Dice la hermana Marilyn, antes que practicaba el catolicismo y cristianismo, nunca me sentía como en casa. Siempre me hacía falta algo. Así es, sí. Hasta que me liberé de esto, dice. Me dejé instruir en la Torá y me siento en casa. Tengo tanta paz y amor. Amén. Así es, amada. Hemos regresado a casa. La hermana Marta está también con nosotros. Shalom, Marta. La hermana Dayana. Shalom, shalom. Nos está saludando. Amén, amén. Gloria a Adonai. Gloria a Adonai. Que el Eterno nos ayude, nos bendiga y realmente podamos levantarnos y resplandecer en este tiempo. Amén. Te animo a que sigas compartiendo este mensaje a aquellos hermanos, hermanas que realmente necesitan escuchar este mensaje que es tan importante en la unidad del cuerpo del Mashiach. Que el Eterno te bendiga. Nos estamos viendo en el próximo video, y si quieres congregarte con nosotros en el sentido de juntarnos, de tener ese punto de encuentro, como te decía, no importa dónde tú estés, nosotros estamos los días miércoles a las 6 p.m. de Argentina desde Zoom, así que si deseas estar con nosotros compartiendo un tiempo de enseñanza, un tiempo de alabanza, puedes escribirnos allí en Messenger para podernos comunicar contigo, y te estaremos enviando el enlace cuando estemos para comenzar unos minutos antes. Que el Eterno te bendiga. Este video lo puedes ver también en un par de horas en YouTube y en el canal de Casa Belegen. Allí vamos a estar subiendo este video. Shalom, shalom. Bendiciones.